¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, veíamos algunas escenas de la inolvidable película de Sergei Eisenstein del año 1938, Alexander Nevsky. Y en esa película, los caballeros de las órdenes militares alemanas, de caballeros de la orden teutónica y de la orden de los hermanos livonios, son obviamente los malos, ¿no? En verdad, no eran ningunos angelitos, por cierto, digamos, sabemos por muchas noticias históricas que no solamente cometían abusos en los procesos de conquista, como se ve ahí justamente en la época en que mayormente la orden Livonia es la que ataca algunas ciudades rusas, sobre todo Pskov, pero que en verdad el gobierno de la orden, incluso en los territorios sometidos a su soberanía, porque básicamente eran órdenes soberanas y tenían un dominio soberano de los territorios que controlaban, era bastante opresivo, al punto que motivaron varias rebeliones por parte no solamente de los pueblos nativos que ellos habían sometido, sino incluso también de los propios burgueses y ciudadanos alemanes, digamos, de las ciudades que ellos habían conquistado o habían fundado incluso. Bueno, justamente hoy nos vamos a dedicar a este tema, las llamadas cruzadas del Báltico, que en buena medida se inscriben en un proceso de, bueno, para muchos es el primer capítulo del famoso Drang nach Osten alemán, ¿no? Es decir, de una especie de destino manifiesto histórico de los pueblos germánicos, digamos, reivindicado por el nacionalismo alemán como con un derecho de conquista y a extenderse sobre los territorios al este de Alemania, tanto los territorios bálticos como los territorios más concretamente eslavos, ¿no? Sin embargo, podemos decir que efectivamente se inscribe también dentro de un proceso de conquista por parte de los cristianos de los últimos pueblos paganos al este. Y eso ya se da, digamos, desde la época de Carlomagno. Piensen que Carlomagno va a conquistar a los sajones, que todavía eran paganos, si bien eran germanos, eran en cierto modo hermanos de raza, podríamos decir, de los francos. Sin embargo, bueno, Carlomagno los va a conquistar y los va a cristianizar a los sajones. Pero ya hablando más de época más cercana al periodo que nos ocupa, digamos que a lo largo de los siglos X y XI, también 12, la nobleza alemana del Sacro Imperio Romano Germánico también va a hacer sus avances, sus conquistas contra los pueblos eslavos aún paganos que habitaban todo lo que actualmente es el noreste de Alemania, incluso la zona de Brandenburgo, la zona del actual Estado Libre de Sajonia, etc., donde todavía vivían pueblos eslavos paganos, sobre todo los vendos. Tal vez recuerden la clase que vimos del Reino de Alemania, en época medieval tardía, la unión monetaria de los vendos. Justamente, bueno, por ejemplo, los lubiqueses, un poco desafiantemente, reivindicaban un origen vendo, o sea, pagano y eslavo. Pero bueno, más allá de esa nota simpática, digamos, sí, efectivamente, sobre todo los duques de Sajonia y los margraves de Brandenburgo, etcétera, van a ir extendiendo sus dominios a costa de los eslavos todavía paganos. Y también, fíjense, una vez que los escandinavos se van a cristianizar, sobre todo daneses y suecos, especialmente suecos, van a conducir sus propias cruzadas, cruzadas oficiales, podríamos decir, contra, sobre todo en el caso de los suecos, contra los paganos finlandeses, que van a terminar conquistando estos cruzados suecos todo un territorio enorme, la actual Finlandia, que durante siglos va a ser un ducado dependiente del reino de Suecia. Y también, fíjense, los polacos, una vez cristianizados, también van a conducir sus campañas militares, en parte religiosas, en parte ambicionando nuevas conquistas y extensiones territoriales, sobre los paganos bálticos, sobre los pueblos bálticos aún paganos, los últimos paganos europeos. Y justamente estos pueblos bálticos, estos últimos paganos europeos, van a ser los que van a sufrir en buena medida estas cruzadas del Báltico. Así que antes que nada vamos a hablar un poco de quiénes son estos pueblos, o quiénes eran, mejor dicho, en buena medida, estos pueblos bálticos. Bueno, los pueblos bálticos eran los hablantes de lenguas bálticas. Las lenguas bálticas son una familia propia de lenguas, no relacionada de forma directa con otras familias lingüísticas, y hoy en día obviamente sobreviven hablantes de lenguas bálticas. Ejemplo, bueno, por supuesto, la más importante, los lituanos, y al noreste de Lituania, Letonia. Dejemos por ahora a los estonios un poco fuera de esto, porque ya les voy a explicar de dónde descienden. Bueno, en principio podríamos dividir a su vez a estos pueblos bálticos, atendiendo a las variantes lingüísticas, digamos, a sus idiomas, en los llamados pueblos bálticos orientales y los pueblos bálticos occidentales. Son como dos grandes subfamilias lingüísticas.
Por un lado tenemos los pueblos bálticos orientales, entre los cuales por supuesto los lituanos van a ser los numéricamente más importantes, pero además de los lituanos tenemos los selonios, los semigalios y los latgalios. Fíjense que los latgalios son justamente los antecesores lingüísticos de los actuales letones. Estos serían los pueblos bálticos orientales, de los cuales los únicos que van a lograr organizarse para resistir a estas cruzadas de caballeros alemanes que van a empezar a llegar en el siglo XIII van a ser los lituanos. Por otro lado, en la zona más occidental del Báltico vamos a tener justamente al grupo lingüístico de los pueblos bálticos occidentales. Estos eran principalmente los prusianos, los galindios, los jotvingios y los curonios. Bueno, estos pueblos bálticos occidentales hoy en día están extintos, o sea, sus lenguas ya no se hablan, en buena medida como consecuencia de la conquista por parte de los caballeros teutónicos de estas regiones y en buena medida también luego por la conquista de estas regiones por parte de los polacos, los alemanes, etc. Bueno, estas lenguas se fueron extinguiendo, no existen más. No confundan, cuando yo digo prusianos, con lo que va a ser el reino de Prusia, que es un reino alemán, digamos. Ya vamos a explicar cómo se va a formar el reino de Prusia, justamente tomando en parte estos territorios a formar un reino independiente del Sacro Imperio. Pero en principio, los prusianos actuales, podríamos decir, son alemanes, y estos antiguos prusianos paganos eran un pueblo báltico. Bueno, que bien explicarles de dónde vienen los estonios. Bueno, digamos que en época muy antigua, no sabemos exactamente cuándo, pero también llegaron a esta región algunos hablantes de lenguas fino-úgricas o lenguas urálicas, obviamente relacionadas con el finlandés sobre todo, ¿no? Pero también remotamente, les recuerdo, porque lo vimos hace poco, con el húngaro, por ejemplo, también. O sea, tienen un origen remoto común. Estos pueblos eran los livonios y los estonios, justamente. Y se van a instalar justamente en la región que en general en latín se conocía como Livonia, que es la región que más o menos se corresponde con las actuales repúblicas de Letonia y Estonia. O sea que, en cierto modo, tomen como referencia Lituania, que todavía existe y que, como les digo, va a ser el único de los estados bálticos paganos que va a lograr organizarse, digamos, y sobrevivir a las conquistas. Y al norte y al este de esto vamos a tener Livonia. Y al sur de esto, o al sur oeste de esto, vamos a tener Prusia. Bueno, justamente Prusia y Livonia van a ser conquistadas por estos cruzados alemanes. A esto agreguemos que, aún antes del comienzo del proceso de cristianización y colonización alemana de estas regiones, vamos a tener la presencia de mercaderes vikingos, por ejemplo, que compraban en esta región ámbar, pieles, esclavos, etc. Y van a traer un comercio muy rico, sobre todo con piezas musulmanas de plata, dirhems, que aparecen en gran cantidad en estas regiones, y también con piezas alemanas del Sacro Imperio, y también algunos mercaderes alemanes sobre todo. Pero digamos que estos mercaderes vikingos y alemanes anteriores al siglo XIII prácticamente no van a cambiar mucho la organización tribal de los pueblos bálticos, ni su religión, ni su modo de vida. Toda esta realidad, toda esta reliquia de la Edad de Hierro va a cambiar bastante drásticamente a partir de fines del siglo XII. Uno de los hechos más importantes va a ser la llegada de San Meinardo de Seckberg, un misionero católico alemán que va a instalarse en Livonia con el fin de convertir a los paganos semigalios, latgalios y livonios. Él va a fundar la primera diócesis episcopal de Livonia en la localidad de Uxhul y va a empezar a convertir a los paganos locales. Y de hecho, apenas 3 años después, él va a llegar en 1186 y en 1189 va a lograr convertir a Kaupo, que era el líder de la Confederación Livonia. Bueno, hasta aquí todo bien. Sin embargo, sus sucesores en la sede de Livonia no van a ser tan pacíficos, sobre todo el tercer obispo, Alberto, que va a instar al Papa Celestino III, luego de que algunos paganos todavía no conversos atacaran a algunos misioneros y algunos mercaderes alemanes establecidos en Livonia, va a instigar al Papa Celestino III para que éste convoque una cruzada contra los paganos de Livonia. Como consecuencia de esto, los
paganos livonios que se habían convertido al catolicismo, incluyendo Caupo, van a jurar de la religión cristiana, van a volver a sus ritos paganos y se van a armar para resistir a los invasores que se les venían, obviamente. En 1202, Alberto va a mudar la sede episcopal livonia de Uxul a Riga, que era un antiguo asentamiento comercial fundado por los mercaderes vikingos, a los cuales nos referíamos hace unos minutos. Con el establecimiento de la sede episcopal y a partir de 1255 archiepiscopal de Riga, esta ciudad se va a convertir en la ciudad más importante del Báltico, la más grande, la más poblada y la más rica sobre todo. Y ese mismo año en que Alberto muda la sede episcopal a Riga, el año 1202, va a fundar la primera orden monástica militar creada en estas regiones, que va a ser la Orden de los Caballeros Livonios, Militia Christi Livoniae, conocida en alemán como la Orden de los Hermanos de la Espada, Schwertbruderorden, que inmediatamente va a conquistar territorios que van a quedar bajo su directa soberanía. Paralelamente, muy lejos de allí, se van a producir hechos que van a tener especial incidencia en lo que estamos contando. Concretamente, mucho más al sur, en Tierra Santa. Si ustedes recordarán, seguro que David se acuerda, porque me dijo que vio las clases como 10 veces, en el año 1187 Saladino va a lanzar su ataque contra los cruzados, va a conquistar Jerusalén y va a conquistar la mayor parte de las plazas fuertes e importantes del reino de Jerusalén. Y va a poner asedio a Acre, que va a resistir porque se va a convertir en la segunda capital del reino de Jerusalén, pero que va a quedar bajo asedio. Durante el primer asedio de Acre, en el año 1190, mercaderes alemanes de la ciudad de Lübeck van a fundar un hospital para brindar asistencia a los heridos, que va a ser conocido como el Hospital Alemán de Santa María de Jerusalén en Acre, o Hospital de Santa María de los Alemanes también, que va a ser atendido por monjes de la orden agustina. Sin embargo, fíjense, de la misma manera que había pasado con los templarios, uno de los maestres de este hospital, Hermann von Salza, que va a ser gran maestre de 1209 a 1239, va a militarizar la orden. Estos agustinos en sí se van a convertir en los caballeros teutónicos, lo que se llama la Orden Teutónica o Orden de los Caballeros Teutónicos, la Deutsche Orden, como se la conoce en alemán, la Orden Alemana. Y una vez superada la crisis en Palestina, estos caballeros van a buscar, de la misma manera que también los caballeros templarios tenían fortalezas, etcétera, en Europa, van a buscar instalarse también en Europa para luchar contra los paganos y contra los potenciales invasores de las tierras cristianas. Por ejemplo, en esta época sobre todo se avecinaba la conquista mongol, por ejemplo, de Hungría. Y de hecho, inicialmente en la zona oriental del Reino de Hungría se van a instalar con el patrocinio del rey Bela IV, etc. Pero más tarde Bela IV los va a terminar echando, digamos, porque estos caballeros teutónicos básicamente tenían una tendencia a apoderarse de los territorios que se les ponían bajo su custodia. Y así estos caballeros teutónicos van a sumarse a la cruzada contra los pueblos bálticos, justamente, que había convocado ya el Papa Celestino III, con la idea justamente de crear un estado monástico soberano del cual nadie los pudiera echar y que les diera las garantías de que nadie se iba a meter con ellos, como más tarde vieron iba a pasar con los templarios, que al no tener un verdadero estado monástico con fuerzas armadas, con su propia moneda, sus propias leyes, su propio todo, digamos, terminaron siendo víctimas de los caprichos del rey de Francia. Estos caballeros teutónicos, mucho más astutamente, vieron la oportunidad de conquistar territorios, matando dos pájaros de un solo tiro, tomar las armas por Cristo y al mismo tiempo labrarse un poderoso estado soberano e independiente, que si bien inicialmente por la bula de oro del año 1230, si mal no recuerdo, del emperador Federico II, iba a responder al Sacro Imperio Romano, más tarde, muy poco después, van a lograr que el estado monástico de los caballeros teutónicos va a responder solamente y de forma directa solamente al Papa. Con lo cual, estos caballeros teutónicos justamente van a lanzar la cruzada sobre los pueblos bálticos occidentales, de la misma manera que el obispo de Riga y los caballeros livonios habían lanzado su cruzada sobre los pueblos bálticos orientales, y van a terminar conquistando todo el territorio que se conocía como Prusia.
Y no solamente los pueblos bálticos, los prusianos y otros pueblos de esta región van a sufrir los ataques de los caballeros teutónicos, sino que incluso los pobres polacos, porque por ejemplo en el año 1308 los caballeros teutónicos van a atacar la ciudad y puerto de Gdansk, actual Danzig, que era uno de los puertos más importantes del Reino de Polonia. Van a masacrar a toda la población y la van a sustituir por colonos alemanes, por ejemplo. Mientras tanto, en el año 1237 los caballeros de la Orden Livonia van a sufrir una tremenda derrota a manos de los paganos, con lo cual van a verse obligados a aliarse a la Orden Teutónica. En realidad lo que va a pasar es que se van a convertir en un capítulo de la Orden Teutónica, es decir, una especie de orden dependiente. Si bien van a seguir teniendo autonomía y van a seguir teniendo su gran maestre propio, y van a mantener su regla, que de hecho los caballeros livonios, fíjense, habían adoptado una regla copiada de los templarios justamente. Sin embargo, van a contar con el apoyo ya de los caballeros teutónicos, y de hecho los caballeros teutónicos van a fortalecer en buena medida, con fortalezas y con unidades militares, algunos de los puntos clave, digamos, de los territorios sometidos a la jurisdicción de la Orden Livonia. Y hablando de fortalezas y de ciudades controladas por la Orden Teutónica en Prusia y en Pomerania, vamos a citar acá las principales. Por empezar, el cuartel general de la Orden era la fortaleza de Marienburg, actualmente Malbork, en Polonia. Esta fortaleza, que se conserva muy bien actualmente, es la mayor fortaleza gótica de toda Europa. Era un complejo fortificado impresionante, en torno al cual también surgió, por cierto, una ciudad. Esta era la residencia del Gran Maestre y el cuartel general de la Orden, una fortaleza absolutamente inexpugnable. De hecho, fue puesta bajo asedio varias veces por los polacos y jamás lograron tomarla. La segunda gran fortaleza de la Orden estaba en Königsberg, actualmente Kaliningrado, en el Oblast exclave ruso del mismo nombre. Esta fortaleza, también muy importante, con un castillo bastante notable, era la residencia del mariscal, que era uno de los 5 ministros del Gran Maestre, concretamente el más importante de los lugartenientes o ministros del Gran Maestre, porque era el que estaba al mando de todas las cuestiones militares de la Orden, de todos los operativos militares. Era verdaderamente el lugarteniente del Gran Maestre. En torno a Königsberg, por supuesto, surgió también una ciudad, y de hecho una ciudad muy importante, la ciudad más importante alemana de Prusia Oriental. De hecho, allí nació el filósofo Immanuel Kant en el siglo XVIII. Luego tenemos las ciudades propiamente dichas, entre las cuales la primera, pero la menos importante quizá de las que voy a mencionar, era la ciudad de Köln. Digo que es la primera porque fue la primera que recibió un estatuto cívico dentro de lo que son los territorios de la Orden Teutónica. La primera que tuvo un estatuto de ciudad, del cual se calcaron los estatutos de ciudad después de otras ciudades como Danzig, Elbing, etc. La ciudad más importante probablemente de Prusia Occidental era Thorn, es decir, Toruń, actualmente Polonia. Esta ciudad más tarde ofició como capital de la Prusia Occidental polaca, de la Prusia Real. También muy importante la ciudad de Elbling, actualmente Elbląg en polaco, actualmente Polonia también, que del mismo modo que pasaba con Danzig, que es la última ciudad que voy a mencionar, que quedaba concretamente en Pomerania, en la Pomerania polaca, conquistada por la Orden Teutónica, como vimos. Bueno, esta ciudad era el principal puerto, obviamente, de la Orden. Toruń, Elbling y Danzig van a ser ciudades que van a ser incorporadas a la importantísima Liga Comercial de la Hansa. Sin embargo, el gobierno bastante duro de la Orden limitaba bastante la actividad comercial de los mercaderes, incluso alemanes, de estas ciudades. Estas ciudades las menciono además porque casi todas ellas van a ser, sobre todo bajo la Orden, pero también más tarde, secas importantes. De esta manera, hacia mediados del siglo XIII, vamos a tener el Báltico dividido en 3 grandes estados. En primer lugar, en la región más occidental, cubriendo las regiones de Prusia y Pomerania, vamos a tener los territorios sometidos a la soberanía de la Orden Teutónica. En el Báltico Medio va a pervivir todavía, y sobre todo en el interior, va a pervivir todavía el último estado pagano de los pueblos bálticos, el Gran Ducado de Lituania. Y más al norte y al este, finalmente, vamos a tener la llamada Terra Mariana, es decir, la Livonia medieval, que va a incluir tanto los territorios sometidos a la autoridad del obispo de Riga, arzobispo desde el año 1255, como los territorios sometidos a otros obispados menores, como por ejemplo el obispado de Dorpat, el obispado de Osselvik, etcétera, etcétera.
y también los territorios, y sobre todo los territorios sometidos a la soberanía de la Orden de los Caballeros Livonios. Tanto los caballeros teutónicos como los caballeros livonios van a continuar la conquista de territorios, van a lanzar ataques sobre Polonia, sobre los principados rusos, sobre los restantes paganos del Báltico, sobre el Gran Ducado de Lituania. Sin embargo, que a partir del siglo XIV, con la consolidación del Reino de Polonia, que va a volver a unirse luego de un largo periodo de división y debilidad, y más tarde, mucho más grave, con la alianza matrimonial inicialmente, por parte del Gran Ducado de Lituania y del Reino de Polonia, en un estado que va a terminar constituyéndose en una federación única, un reino unido, la mancomunidad polaco-lituana, tanto los polacos como los lituanos van a convertirse en enemigos formidables de la orden. Y justamente la batalla de Grunwald, en el año 1410, la primera batalla de Tannenberg, como también es conocida, va a marcar el comienzo del declive de la orden. En esa batalla, 211 de los 270 caballeros que la orden podía poner en pie de combate van a resultar muertos, junto con el propio Gran Maestre. A eso se van a sumar buena parte de los 20.000 auxiliares de caballería y de infantería que podía poner en orden de batalla en ese momento la orden teutónica. En 1440, las ciudades de Danzig, Torun y Elbing se van a rebelar contra la orden, clamando el auxilio del rey de Polonia. Y luego de una nueva guerra, la paz de Torun, en el año 1466, va a establecer la libertad de estas ciudades, y por el mismo tratado de paz, la orden se va a ver obligada a entregar toda la mitad occidental de sus territorios, lo que va a pasar a ser conocido como la Prusia Real, la Prusia Occidental o la Prusia Polaca. La orden va a mantener el control de los territorios de la Prusia Oriental, con capital en Königsberg. Van a tener que ceder también su capital, la fortaleza de Marienburg. Sin embargo, respecto de los últimos territorios que va a retener, es decir, los territorios de Prusia Oriental, la orden va a prestar vasallaje por estos territorios al reino de Polonia. Con lo cual, esto va a marcar el fin del estado monástico independiente de la orden teutónica. Y ahora vamos a pasar a ver rápidamente las acuñaciones, comenzando con las acuñaciones de la Orden Teutónica en Prusia y sus estados sucesores. El origen de las acuñaciones de la Orden Teutónica lo podemos encontrar en la Münzordnung del año 1233, que establece la acuñación de un penique en base al marco de Colonia, si bien tenemos que interpretar más bien que es la versión prusiana del marco de Colonia, equivalente a unos 233,885 gramos, un poquito menos de 234 gramos de peso. Esta Münzordnung va a dividir el marco de plata en 60 chelines, obviamente de 12 peniques, pfennige cada uno. Esto resulta en que a partir del marco de plata de Colonia se van a acuñar 720 peniques, que va a ser la única moneda real en principio. Digamos que esta disposición rinde un penique de unos 0,32 gramos de plata, sin embargo, la gran mayoría de los ejemplares que han llegado hasta nosotros pesan bastante menos, lo cual implica que o han perdido peso o más probablemente ya implicaban que se acuñarían más piezas como forma de señoriazgo y como forma de paliar los costos de la acuñación. También el ordenamiento establece un régimen de renovatio monetae, es decir, obliga a la población usuaria de las monedas a cambiarlas cada 10 años. Esa es la fecha que fija el mismo ordenamiento, y esto implicaba que la gente tenía que cambiar a razón de 14 peniques viejos por un sueldo, es decir, 12 peniques de la nueva moneda. Las primeras monedas de la Orden Teutónica, y que de hecho por mucho tiempo van a ser las únicas, son pequeños bracteados, lo que los alemanes llaman Hohlpfennige, es decir, peniques huecos, con emblemas sencillos. Una inicial, quizá la del Gran Maestre, con unos puntitos, una torre, diversos diseños con una crucecita, el escudo de la orden, o el escudo del Gran Maestre también, con el águila, y otros tipos así, digamos, sencillos. Además de la renovatio monetae, que ya implica una forma de recaudar un impuesto, está claro que además las sucesivas emisiones fueron introduciendo monedas de menor peso y menor contenido de plata. De este modo, ya a mediados del siglo XIV, bajo el 22º Gran Maestre, Dinrich von Kniprode, 1351 a 1382, se introducen monedas más pesadas. Primero, un Halbschotter, o pieza de 16 pfennige, con unos 3,2 gramos de plata 625, y su cuarto, el Vierchen,
o pieza de 4 Pfennig, con unos 0,8 gramos de la misma pasta. Poco después, bajo este mismo gran maestre, se va a crear un Schilling, es decir, una pieza de 12 Pfennig. Hasta aquí el Schilling había sido una moneda meramente teórica, una moneda de cuenta. Y estos Schilling son de plata algo mejor, con un peso de 1,67 gramos de plata 832 milésimas. Justamente el Schilling se va a convertir en la principal denominación de la Orden Teutónica. A diferencia del Pfennig, que sigue siendo anónimo y unifaz, todas las monedas grandes llevan el nombre del gran maestre. Las secas conocidas para la Orden Teutónica, señaladas por Fosberg en su importantísimo tratado del año 1843, que trae información a partir de muchos documentos medievales que actualmente se han perdido, eran Marienburg, es decir, Malbork, que como ya les expliqué era el cuartel general de la Orden, Torum, que va a ser la seca principal y que Fosberg confirma a partir de documentos desde el año 1292, pero que seguramente ya estaba activa desde hacía bastante antes, Königsberg, que Fosberg confirma desde el año 1261, Kulm, confirmada desde el año 1274, Elbing, confirmada desde al menos mediados del siglo XIV, y obviamente también Danzig, sobre la cual Fosberg no da información documental. Pero es muy probable que en el territorio de la Orden existieran también secas más pequeñas, probablemente secas obispales, etcétera, que también produjeron moneda. Esto porque Fosberg señala que cuando alguno de estos pequeños obispados era ocupado por un miembro de la Orden, es decir, pasaba a nombrarse, el capítulo del obispado pasaba a nombrar a un miembro de la Orden Teutónica como obispo, inmediatamente esa seca pasaba a acuñar en el mismo estándar y peso de la Orden sus peniques, y al mismo tiempo pasaba a renovar la moneda en el mismo plazo, es decir, en la misma fecha en que las secas controladas directamente por la Orden hacían lo propio, digamos. En principio, las monedas no llevan marcas. Sin embargo, especialmente en el siglo XV, sobre todo los chelines, pasan a llevar a veces pequeñas iniciales. Una M gótica para Marienburg, una D gótica para Danzig, etcétera, etcétera. Si bien la gran mayoría de las monedas vienen sin marcas y obviamente se atribuyen a Torum. Aunque originariamente algunas secas parecen haber sido concesionadas a particulares, el último documento que demostraría una de estas concesiones data del año 1380, y para 1404, señala Fosberg, todas las secas de la Orden Teutónica estaban controladas por algún hermano de la Orden. El Halbschotter volvió a ser acuñado bajo el gran maestre Michael Kugelmeister von Stenberg, 1414-1422. Sin embargo, durante la Guerra de los 13 Años contra la Confederación de Ciudades Prusianas, que se va a extender de 1454 a 1466, ya bajo el gran maestre Johann von Tiefen, al haber devaluado bastante el Schilling, se introduce un Groschen, de estándar similar al polaco, por valor de 3 chelines. En esa guerra se va a perder la mayoría de las secas, incluyendo Thorn, la principal, y en adelante la única seca de la Orden va a ser Königsberg, en Prusia Oriental. En 1498, como una forma de eludir la soberanía polaca, a la cual ya vimos que la Orden se había comprometido, había hecho acto de vasallaje, el capítulo de la Orden va a pasar a elegir a príncipes del Sacro Imperio como grandes maestres, porque estos, por su rango, estaban eximidos de prestar vasallaje, en una forma en la cual la Orden planeaba ir recuperando su independencia. De esta manera, se va a elegir primero, en 1498, al duque Federico de Sajonia, y luego de este, a Alberto de Brandenburgo, un Hohenzollern, que va a ser el 37º y último gran maestre de la Orden Teutónica en Prusia. Entre 1503 y 1520, Alberto va a introducir una serie de nuevas denominaciones mucho más importantes, que van a incluir un florín de oro y monedas grandes de plata como el medio guldiner, por valor de 16 groschen o 48 shilling, y un cuarto de guldiner de 8 groschen. Piensen que por entonces el groschen va a pesar solamente 1,45 gramos de plata 312 milésimas. Luego de una última breve guerra con Polonia, la llamada Ritterkrieg, la Guerra de los Caballeros, entre 1519 y 1521, Alberto se va a reunir con Lutero, va a adoptar la reforma luterana, se va a casar, va a secularizar los territorios de la Orden, se va a titular duque hereditario de Prusia y finalmente va a hacer efectivamente acto de vasallaje ante el rey Sigismundo I el Viejo de Polonia, algo que está reflejado en este famoso cuadro de Matejko, conocido como el homenaje prusiano.
Sus monedas como duque van a seguir siendo acuñadas en la capital, Königsberg, que había sido la última ceca de la orden teutónica, y van a estar adaptadas al sistema monetario polaco, incluyendo 6 y 3 groschen de plata, 875 milésimas, un groschen y un chelín en plata baja, y pfennige de vellón. En 1569 fue sucedido por su hijo Alberto Federico, pero debido a, desórdenes mentales que se manifestaron en él a partir de 1572, el ducado va a ser puesto bajo la regencia de su pariente, Jorge Federico de Brandenburgo. Las acuñaciones de esta época, de la época de Alberto Federico y de su regente, incluyen ducados de oro, muy raros táleros, y piezas de 3 y un groschen de plata y de 3 pfennig de vellón, a nombre del regente. Y finalmente, fíjense, piezas de un pfennig a nombre del duque titular. Estas son las únicas monedas que vienen a nombre del verdadero duque. A la muerte, justamente, del duque titular, en 1618, sin herederos, el ducado de Prusia va a pasar directamente a la rama principal de los Hohenzollern, es decir, de los electores de Brandenburgo. En el año 1657, por el Tratado de Breslau, el Reino de Polonia va a reconocer la independencia del ducado de Prusia. Y en 1701, Federico III, príncipe elector de Brandenburgo, se va a pasar a titular rey de Prusia. De esta manera van a ser el Reino de Prusia, usando como excusa los territorios externos al Sacro Imperio para crear un nuevo reino independiente al Reino de Alemania. Justamente va a ser el Reino de Prusia el estado motor de la unidad alemana en el siglo XIX. En cuanto a la Orden Teutónica como institución, esta va a seguir existiendo. Inicialmente va a pasar a tener su sede en otras pequeñas posesiones que tenían los caballeros teutónicos en el Sacro Imperio, inicialmente en Mergentheim, cerca de Wurzburgo, en Franconia, que se va a convertir en la ceca de las escasas acuñaciones de la orden durante la primera parte del siglo XVI, y luego con el tiempo en otras ubicaciones del Sacro Imperio, hasta que en 1590 finalmente el archiduque Maximiliano III de Austria va a ser electo gran maestre de la orden, acuñando sus monedas en la ceca de Hall, la gran ceca del Tirol. Y luego va a haber otros grandes maestres de distintas partes del Sacro Imperio, si bien cada vez más los Habsburgo, es decir, la Casa de Austria, va a terminar ocupando generalmente el cargo de Hochmeister, de gran maestre. Finalmente, luego del fin del Sacro Imperio en el año 1804, el título se va a convertir hasta el año 1923 en hereditario de la Casa de Austria. Y, de hecho, las acuñaciones justamente van a perdurar hasta esa fecha, hasta más o menos el año 1804. Y de hecho, la Orden Teutónica todavía existe, si bien ya no tiene el carácter de orden soberana con dominios territoriales ni acuñaciones propias. Las ciudades de la Prusia Real o Prusia Polaca, que habían jurado vasallaje al rey de Polonia como libertador, van a mantener su autonomía, es decir, van a pasar a ser ciudades libres del reino de Polonia y van a continuar, obviamente, con sus acuñaciones, pero ahora a nombre de los reyes de Polonia, si bien con tipologías propias de estas ciudades. Estas acuñaciones empiezan mayormente luego de la Paz de Torun de 1466, que pone fin a la Guerra de los 13 años. Sin embargo, en algunos casos se producen acuñaciones ya durante la guerra contra la Orden Teutónica. En primer lugar, vamos a tener a la propia Torun, que había sido la principal ciudad de la Orden Teutónica, y que va a pasar a ser la capital de la Prusia Real, de la Prusia Polaca. Esta ciudad va a acuñar chelines mayormente, a nombre de Casimir Jagielo, con el águila polaca en anverso y el escudo con la doble cruz en reverso, su emblema. Y más tarde, ya bajo Sigismundo I, Sigismundo el Viejo, 1506 a 48, las típicas denominaciones polacas, piezas de 6 y 3 groschen de plata buena, un groschen y un chelín de plata baja y pfennig de vellón, continuando bajo Esteban Báthory. Por su parte, la rica ciudad portuaria de Danzig también acuña para Casimir, como ciudad libre del reino, chelines bastante parecidos, con el escudo polaco en anverso y el de la ciudad, con las dos cruces, en reverso. Y va a continuar produciendo acuñaciones bajo sus sucesores, bajo Sigismundo I, el Viejo, ducados de oro, además de las denominaciones usuales de este reinado, 6, 3, un groschen, un chelín y un pfennig, y lo mismo bajo su sucesor Sigismundo II Augusto, 1548 a 1572. Sin embargo, Danzig se va a negar a reconocer a Esteban Báthory como rey de Polonia. Como consecuencia de ello, Esteban va a poner sitio a la ciudad de Danzig,
con 19.000 hombres en 1577, y por esta razón tenemos las acuñaciones cívicas obsidionales de la ciudad, que incluyen ducados de oro, táleros y medios táleros de plata, y groschen y shilling de vellón, con el busto de Jesús en anverso y una invocación de su protección. También hay monedas reselladas durante el asedio, sobre todo forin de oro húngaros, es decir, florines de oro húngaros. Las acuñaciones van a continuar, sin embargo, luego de la toma de la ciudad por Esteban, a nombre de Esteban, por supuesto, y finalmente de Sigismundo III Vasa. Finalmente, las acuñaciones de la ciudad libre de Elbing, que es la actual Elblag en Polonia, van a seguir el mismo patrón que las anteriores. Inicialmente con shilling, a nombre de Casimir, a partir de 1466, con el escudo de Polonia en anverso y el de la ciudad, dos cruces en campo bicolor en reverso, pero ya bajo Sigismundo I, que acuña las denominaciones usuales 6, 3, un groschen, un chelín y un penique, se introduce la llamada águila prusiana, que es un águila que tiene un brazo acorazado sosteniendo una espada sobre su cabeza. Las acuñaciones concluyen con un escaso penique a nombre de Sigismundo II Augusto. Y ahora vamos a pasar a ver las monedas físicas, podríamos decir, las que tenemos en nuestra colección de esta primera parte que dedicamos a la región de Prusia, a la Orden Teutónica en Prusia y sus estados sucesores. Pero antes justamente quería comentarles que con respecto a este tema, a la Orden Teutónica, en noviembre del año 2020 yo había comprado en eBay, acá lo pueden ver, un hermoso folio incunable de 2 páginas ilustrado del siglo XVI con la historia de la Orden Teutónica. Lamentablemente, este folio me fue enviado por correo, probablemente por correo simple, y como tantas otras cosas, monedas, documentos, etcétera, me fueron robados, ya sea por los empleados del correo argentino, ya sea por los palurdos de la aduana argentina. Esto quería decírselos porque muy probablemente, si no fueron tan animales de romperlo, que también es muy probable porque hay gente generalmente muy ignorante, lo más probable es que lo hayan vendido, como suelen hacer con todo lo que saquean, en el mercado anticuario argentino, con lo cual si lo ven por ahí, esto es de mi propiedad. Bueno, hecha esta aclaración, y es una lástima porque probablemente este documento contenía información para poder estudiar, ¿no? A mí me gusta mucho también estudiar la información que tiene que ver con las monedas que coleccionamos. Bueno, aclarado esto, digamos, disculpen la pequeña interpolación, vamos a pasar a ver las monedas primero de la Orden Teutónica en Prusia. Bueno, ya dijimos que las primeras monedas de la Orden Teutónica en Prusia son estos Hochpfennig, estos pequeños bracteados cóncavos, monedas cóncavas, monedas muy diminutas, y más que muy diminutas, monedas muy livianitas. Bueno, este es un bracteado relativamente temprano, fíjense. Ahora, los ejemplares que yo tengo especialmente son muy livianos. Este pesa 0,12 gramos nada más, fíjense. Tiene una pátina negra, si bien la moneda es de plata. Y como pueden ver, el tipo en esta moneda es una puerta de una ciudad o una torre, podríamos decir una fortaleza, con una cruz arriba. Bueno, en verdad, las monedas en general, por default, se suelen atribuir a Torun, sobre todo la época de los chelines, etc. Sin embargo, está clarísimo que operaron un montón de secas, aunque no tengan una seca designada. La tipología cambia seguramente porque, por lo de la renovatio monetae, cambiaba la tipología de las monedas por ley cada 10 años. Recuerden que había que cambiar 14 monedas viejas por 12 del nuevo diseño. Sin embargo, además, seguramente las distintas tipologías de estos Hochpfennig, de estos pequeños bracteados, representan además un montón de emisiones en diversas secas. Así que bueno, esta es la primera moneda que les voy a mostrar. Este segundo tipo, fíjense, es especialmente común. Yo creo que se lo atribuye totalmente, de forma totalmente, podríamos decir, arbitraria, al gran maestre Konrad von Wilhelmroth, de 1391 a 1393, lo cual me parece totalmente arbitrario, digamos, porque en realidad estos Pfennig
estos Hochpfennig anónimos seguramente simplemente se cambiaban cada 10 años y no hay por qué atribuirlos a un reinado en particular. No, son monedas anónimas de la orden, podríamos decir. Fíjense que el escudo del Gran Maestre tiene el águila, se diferencia por el águila. Otras monedas tienen el escudo de la orden, que tiene simplemente la cruz. Por cierto, esta moneda pesa solamente 0,11 gramos, si bien como ven está rota, está fragmentada, le falta un pequeño fragmento. Y aquí tienen otro ejemplar del mismo tipo, podríamos decir, aunque esta moneda es prácticamente, podríamos decir, un fragmento importante, pero le faltan bastantes pedacitos, ¿no? Bueno, esta moneda realmente es probablemente la moneda más liviana que tengo en mi colección, o lo que queda de ella, digamos, pesa 0,06 gramos. Claro, imagínense la fragilidad que tienen estas monedas, así que bueno, es casi un milagro que hayan llegado hasta nosotros, porque realmente, ¿no? Monedas más delgadas que el papel y obviamente que la plata es un metal bastante quebradizo. Y ahora sí, vamos a pasar a ver los chelines, que son las monedas principales de la orden en Prusia. Bueno, en principio, fíjense, el anverso es el que tiene el escudo del Gran Maestre. El escudo del Gran Maestre tiene el águila, sobreimpuesto sobre una cruz. Y la cruz del escudo es una cruz larga que a su vez divide la leyenda. En anverso, estas monedas suelen rezar algo así como Magist, o sea, Magister, seguido del nombre del Gran Maestre. Bueno, en este caso, el Gran Maestre es Michael Kugelmeister von Sternberg, que fue Gran Maestre de la Orden Teutónica entre 1414 y 1422. Así que dice algo así como Magist, Michel o algo así, ¿no? Son muy difíciles de leer, generalmente están acuñados un poco crudamente estos chelines. Y en el reverso, fíjense, tenemos el escudo de la orden, que es simplemente un escudo blanco con una cruz negra. Obviamente acá no se ve los colores, pero bueno. Y también la cruz del escudo es larga, excede los bordes del escudo, excede los bordes de la gráfila interna, del círculo interno, y divide la leyenda. Y la leyenda en reverso suele ser algo así como moneta DN Ordum Prusiae, obviamente abreviado, que podríamos traducir algo así como moneda de la orden de nuestro Señor en Prusia, concretamente. Bueno, estos chelines, recordémoslo, estos chelines son que no tienen marcas de ceca, son atribuidos a la ceca de Torum, donde justamente en el siglo XV van a ser nada menos que Nicolás Copérnico, que fue un gran economista, por cierto, también. De hecho, Copérnico fue el creador de la ley de Gresham, que más tarde se atribuyó a Gresham, pero ya la enunció Copérnico en 1519. La mala moneda expulsa la buena. Es raro que a un tipo tan famoso le hayan robado sus teorías, pero bueno, así pasó. Esta teoría pasó a la historia como ley de Gresham y no ley de Copérnico. Digamos que Copérnico tenía otras cosas, otros descubrimientos, digamos, con los cuales alcanzar la fama cómodamente podía ceder otros descubrimientos a personajes menores, podríamos decir. Bueno, y acá tenemos otro chelín, otro chelín de otro gran maestre de la Orden Teutónica. En este caso, fíjense, Paul von Rusdorf, Pablo de Rusdorf, podríamos decir en castellano. Todavía se lee Paulus, fíjense, ahí se lee bastante bien. Magister Paulus. Bueno, con obviamente la tipología es idéntica. Fíjense, el escudo del Gran Maestre en el anverso y algo así como moneta de N. Ahí se lee bastante igual también. Moneta de N, Ordum Prusiae. Bueno, básicamente todo lo mismo, todo esencialmente lo mismo. Ahora fíjense qué interesante, acá tienen otro ejemplar de un chelín del mismo Gran Maestre, Paul von Rusdorf, pero fíjense qué diferente el escudo del Gran Maestre en anverso y en reverso. Y hay otras variantes. Y aunque estas monedas no tienen marca, yo lo que pienso es que es muy probable que representen otras secas, además de Torum.
aunque no tengan marcas, quiero decir. Paul von Russor fue el sucesor de Michael Kugelmeister von Sternberg y reinó o gobernó la orden, rigió los destinos de la orden entre 1422 y 1441. Y ahora vamos a pasar a las monedas del Ducado de Prusia. El Ducado de Prusia, ya lo saben, se va a crear cuando Alberto de Brandenburgo, el último gran maestre de la Orden Teutónica, va a colgar los hábitos, se va a casar, se va a hacer luterano, va a secularizar los territorios, va a hacer acto de vasallaje ante el rey de Polonia y directamente va a titularse Duque de Prusia. Duque hereditario, es decir, con la idea de tener a sus sucesores, a su descendencia como sucesores en el Ducado de Prusia. Con lo cual, al menos en teoría, toda Prusia, luego de esto, va a quedar bajo la soberanía directa o indirecta polaca. Directa, en el caso de la Prusia real, la Prusia occidental, e indirecta, en el caso de la Prusia oriental, con capital en Königsberg, que va a ser la llamada Prusia ducal. Bueno, justamente este es un Groschen, o pieza de 3 chelines, acuñado bajo Alberto de Brandenburgo, una de sus primeras emisiones del año 1539. Este es el primer tipo de retrato que encontramos en sus monedas. Miren qué linda moneda. Bueno, Alberto se había reunido con Lutero, se había hecho luterano, había adoptado la reforma luterana, y justamente, fíjense qué interesante, este Groschen del año 1539, con el escudo Hohenzollern como marca inicial, fíjense, ese escudo con una especie de damero, que es un escudo que aparece hasta en las monedas alemanas hasta el año 1918, porque los Hohenzollern más tarde van a gobernar Alemania como emperadores también, ¿no? Y la inscripción, justamente, que es lo que venía a hablarles, es muy interesante porque es Justus ex fide vivit. Justus ex fide vivit, el justo vivirá por la fe. Esta es la frase que Lutero, durante la Dieta de Worms, le lanzó a los clérigos papistas que cuestionaban su doctrina, y que es una frase tomada de San Pablo, que dice que el justo solo vivirá por la fe, no por sus buenas obras y no, mucho menos, por comprar indulgencias papales con dinero, digamos, ¿no? Claramente, que era lo que cuestionaba Lutero. Así que es una moneda, podríamos decir, emblemática de la Reforma protestante. Bueno, fíjense que Alberto cede para esta frase tan simbólica la leyenda de Anverso, y su titulatura, en cambio, cae en el reverso. Obviamente abreviado, Albertus de Gratia Marbrand, es decir, Marqués de Brandenburgo, Margrave de Brandenburgo, o sea, Marqués de Brandenburgo, y Dux Prus, Duque de Prusia. Y el águila, que es el águila del Ducado de Prusia, con la S, que probablemente es una referencia al rey Sigismundo, del cual el ducado era vasallo. Pero una muy linda moneda. Y justamente acá tienen otra, fíjense qué diferente el retrato, y sin embargo no es muy posterior, es del año 1545, pero básicamente es todo igual, salvo el retrato. El retrato difiere enormemente de la emisión anterior, fíjense. Fíjense la barba más larga, bueno, varios aspectos. A mí me gusta más este retrato, el más antiguo, pero básicamente la moneda es todo igual, simplemente la fecha y el retrato, el estilo de retrato. El punzón del retrato, concretamente, podríamos decir, en este caso. Y ahora vamos a mirar las ciudades de la Prusia real, de la Prusia polaca. Básicamente, que son las ciudades que se van a rebelar contra la Orden Teutónica en 1454 y que a partir de 1466 ya la Orden Teutónica va a aceptar que son ciudades libres y además ciudades libres del reino de Polonia. Y concretamente este es un medio gros, o en realidad un shilling, podríamos decir, de la ciudad de Danzig. Lamentablemente esta moneda está en mal estado y porosa, pero básicamente tiene el águila polaca en el anverso, viene a nombre de Casimir Jagielo, rey de Polonia entre 1446 y 1492, así que es una moneda acuñada entre 1466 probablemente y 1492, y el escudo de Danzig, que son 2 cruces blancas potenzadas sobre un campo colorado, coronadas sobre un campo colorado. Recordarlo porque
las otras ciudades también, algunas tienen escudos parecidos, pero aunque no tenemos el color acá, ese sería básicamente el escudo de Danzig, ¿sí? Bueno, esta moneda está limpiada y porosa, pero aún así, digamos, es bueno tenerla porque es una moneda temprana de estas ciudades, de lo que había sido la Confederación Prusiana, o Confederación o Liga de Ciudades Prusianas, una liga de ciudades prusianas, ciudades alemanas en Prusia, pero aliadas contra la Orden Teutónica para independizarse, justamente. Y ahora sí, vamos a ver las acuñaciones ya con retrato del rey Sigismundo I de Polonia, de estas ciudades prusianas. Concretamente, primero acá tenemos un Groschen, miren qué linda moneda, con un hermoso retrato del rey Sigismundo el Viejo, con su titulatura, donde aparece, incluye la titulatura de Prusia, fíjense, como señor de Prusia, y además, justamente porque esta moneda es una moneda acuñada en Prusia. Concretamente, es una moneda acuñada en Torun, que era la capital de la Prusia real, de la Prusia polaca, de 1532, y yo no recuerdo exactamente en qué año murió. Creo que ya había muerto Copérnico, porque Copérnico nació en 1473, si mal no recuerdo, porque tengo una moneda conmemorativa. Pero no me acuerdo en qué año murió. Pero básicamente esta moneda, si no por poco, podría haber estado en el bolsillo de Copérnico, por ejemplo. Y fíjense que tiene el águila prusiana, que es esta águila muy parecida al águila del Reino de Polonia, pero que tiene un brazo acorazado sosteniendo una espada por encima de su cabeza. Dice Gross Común, o sea, comunis o comunita, ter Prusia, Prus, o sea, Terra Prusiae, 1532, con el retrato acorazado y coronado del rey Sigismundo el Viejo. Y finalmente acá tenemos un Groschen muy similar, muy similar en todo, Groschen o Gross, como le dirían los polacos, también a nombre del rey Sigismundo el Viejo, pero acuñado en otra de las ciudades prusianas, que era Danzig, justamente, con el emblema de Danzig, que son las dos cruces potenzadas coronadas, ya lo dijimos. Este es un Gross de 1535, Grossus Kiwi Dam, es decir, grosso o Groschen de la ciudad de Danzig, grosso de la ciudad de Danzig, que básicamente tengamos en cuenta que son acuñaciones autónomas. Estas ciudades quedaron incorporadas en el Reino de Polonia, pero mantuvieron su autonomía como ciudades libres, o más bien verdaderamente empezaron a disfrutar de autonomía, porque bajo el opresivo gobierno de la Orden Teutónica, de estos guerreros monjes, no tenían mucha libertad. Si bien estas ciudades todas, y también lo vamos a ver, Riga también desde 1282, se habían sumado a la Hansa, a la Liga de Ciudades Comerciales Alemanas del Báltico, que llegó a incluir a Londres, a Estocolmo también, etcétera, etcétera. Sin embargo, bajo los caballeros teutónicos no gozaban de tanta libertad como se iban a gozar bajo los reyes de Polonia, por cierto.